Capítulo 21. Al filo del abismo. Elena y Dimitri regresaron a la base operativa temporal en África Occidental con un sentido de urgencia renovado. Habían logrado iniciar un diálogo con el líder del grupo extremista, pero sabían que la situación seguía siendo extremadamente volátil. Todo lo que habían conseguido hasta ahora podía desmoronarse con un solo paso en falso. Mientras se dirigían a la sala de operaciones, Elena se encontró con uno de sus agentes de inteligencia, un joven llamado Malik, que había estado trabajando incansablemente en rastrear los movimientos financieros y logísticos del grupo extremista. Señora Ivanov, dijo Malik, acercándose rápidamente, hemos interceptado nuevas comunicaciones entre los patrocinadores extranjeros y sus contactos locales. Parece que están planeando una gran operación en las próximas 48 horas. Si esto sucede, todo lo que hemos trabajado podría quedar en nada. Elena frunció el ceño, comprendiendo la gravedad de la situación. ¿Tienes más detalles?, preguntó, mientras Dimitri se unía a la conversación. Malik asintió y desplegó un mapa digital en una pantalla cercana. Sabemos que un envío de armas y suministros críticos llegará a un puerto no muy lejos de aquí mañana por la noche. Si esos suministros llegan a manos del grupo extremista, aumentarán significativamente su capacidad para luchar y podrían lanzar un ataque a gran escala contra las fuerzas gubernamentales y civiles. Dimitri examinó el mapa con atención. No podemos permitir que eso suceda, dijo. Si interceptamos ese envío, podríamos debilitar considerablemente al grupo y ganar tiempo para que las negociaciones avancen. Elena asintió, sabiendo que era su mejor opción. Necesitamos organizar una operación rápida y precisa. Malik, asegúrate de que tengamos la información más actualizada sobre el envío. Dimitri, reúne a nuestro equipo. No podemos fallar en esto. Dimitri se dirigió inmediatamente a la sala de operaciones para comenzar a planificar la misión, mientras Elena se quedó con Malik para analizar los detalles de la operación. Sabía que el tiempo era esencial, y que cualquier retraso podría costarles la oportunidad de evitar un conflicto devastador. La noche siguiente, el equipo de Horizonte Seguro se preparaba para la operación en un punto de encuentro a pocos kilómetros del puerto. El plan era interceptar el envío antes de que pudiera ser descargado y distribuido entre las fuerzas del grupo extremista. Elena y Dimitri lideraban el equipo, que consistía en un grupo selecto de agentes experimentados. Sabían que la operación debía ser rápida y silenciosa. Si alertaban a los enemigos de su presencia, podrían enfrentarse a una batalla prolongada que no podían permitirse. Recuerden, nuestro objetivo es neutralizar el envío y capturar cualquier información relevante, dijo Dimitri mientras revisaban el plan una última vez. No podemos permitir que el conflicto escale. Esto debe hacerse con precisión. El equipo asintió en silencio, cada uno consciente de la importancia de la misión. Con todo preparado, se pusieron en marcha hacia el puerto, moviéndose en vehículos tácticos a través de caminos secundarios para evitar ser detectados. Cuando llegaron al puerto, ya era medianoche. Las luces de los barcos y grúas se reflejaban en el agua oscura, y el puerto estaba sorprendentemente tranquilo. Sabían que su ventana de tiempo para actuar era limitada. Elena, utilizando un visor nocturno, escaneó el área desde una posición elevada. Veo el barco, susurró por el comunicador. Está atracado en el muelle sur. Hay guardias, pero no parecen estar alertas. Es ahora o nunca. Dimitri dio la orden, y el equipo se movió rápidamente hacia el muelle. Se dividieron en dos grupos, uno encargado de asegurar el perímetro y otro de abordar el barco y localizar el envío. Elena y Dimitri lideraban el segundo grupo. Se acercaron sigilosamente al barco, utilizando la oscuridad como cobertura. Cuando llegaron a la pasarela, eliminaron silenciosamente a los guardias que vigilaban la entrada, permitiendo que el equipo abordara sin ser detectado. Una vez a bordo, se dispersaron para buscar el contenedor con el envío. El barco estaba en silencio, pero sabían que cualquier movimiento en falso podría desencadenar una respuesta violenta. Finalmente, uno de los agentes encontró el contenedor. Lo tengo, dijo por el comunicador. Contenedor marcado con el número que nos dieron. Está sellado, pero puedo abrirlo en unos minutos. Dimitri se unió al agente mientras Elena mantenía la vigilancia en la cubierta. El tiempo parecía estirarse mientras el agente trabajaba para abrir el contenedor. Cuando finalmente lo hizo, se quedaron momentáneamente sorprendidos por lo que encontraron. El contenedor estaba lleno de armas avanzadas, explosivos y dispositivos de comunicación de última tecnología.
Era evidente que alguien estaba dispuesto a equipar al grupo extremista con todo lo necesario para iniciar una guerra a gran escala. Que esto es más de lo que esperábamos, dijo Dimitri, su voz grave. Debemos destruirlo todo. No podemos permitir que esto caiga en las manos equivocadas. Elena asintió, sabiendo que no había tiempo que perder. Despleguemos las cargas explosivas y salgamos de aquí. No podemos arriesgarnos a que nos descubran antes de tiempo. El equipo trabajó rápidamente, colocando explosivos en los puntos clave del contenedor y asegurándose de que la explosión destruiría todo lo que había dentro. Sabían que estaban corriendo contra el reloj. Justo cuando terminaron de colocar los explosivos, escucharon ruidos provenientes de la entrada del muelle. Los refuerzos enemigos habían llegado. Nos han detectado, dijo uno de los agentes desde su posición en el perímetro. Tenemos que movernos ahora. Dimitri y Elena intercambiaron una mirada de urgencia. Todos fuera. Ordenó Dimitri, mientras el equipo comenzaba a retirarse hacia el punto de extracción. Elena fue la última en salir del barco, asegurándose de que todos los explosivos estuvieran armados. Cuando finalmente pisó tierra firme, corrió junto a Dimitri hacia los vehículos tácticos. Las balas comenzaron a volar mientras los enemigos abrían fuego desde el muelle. Dimitri devolvió el fuego, cubriendo al equipo mientras se retiraban. Detonación en 30 segundos. Gritó Elena por el comunicador, mientras el equipo aceleraba hacia una distancia segura. El sonido de las balas y los gritos se mezclaba con el rugido de los motores. Justo cuando llegaron a la zona segura, una enorme explosión sacudió el puerto, iluminando la noche como si fuera de día. Elena y Dimitri observaron desde la distancia cómo el barco y su contenido eran destruidos, sabiendo que habían logrado evitar que esas armas alimentaran la guerra. Objetivo cumplido, dijo Elena, con una mezcla de alivio y determinación. Pero esto es solo el comienzo. Debemos seguir adelante. Dimitri asintió, sabiendo que la misión estaba lejos de haber terminado. Esto les dará un golpe, pero no los detendrá por completo. Debemos seguir presionando, desmantelando su red y asegurándonos de que no tengan la oportunidad de recuperarse. El equipo regresó a la base, exhausto pero satisfecho de haber cumplido su misión. Sabían que habían dado un paso crucial para evitar un conflicto, pero también sabían que quedaba mucho por hacer. Mientras se preparaban para la siguiente fase de la misión, Elena y Dimitri sabían que el camino por delante sería difícil, pero también estaban más decididos que nunca a seguir adelante. La paz que habían logrado hasta ahora era frágil, y debían protegerla con todo lo que tenían. Capítulo 22. La red desenmascarada. El amanecer encontró a Elena y Dimitri de vuelta en la base operativa, revisando los datos obtenidos durante la operación. El éxito de la misión en el puerto había golpeado duramente al grupo extremista, pero sabían que la amenaza no había desaparecido por completo. Ahora, su prioridad era desmantelar la red de apoyo que permitía a estos grupos operar con impunidad. Mientras el equipo analizaba las comunicaciones interceptadas y los documentos recuperados, Malik, el agente de inteligencia, se acercó con una expresión preocupada. Señores Ivanov, dijo Malik, sosteniendo un dossier lleno de documentos recién descifrados. Hemos encontrado algo alarmante en las comunicaciones de los patrocinadores del grupo extremista. Parece que están vinculados a una organización multinacional con intereses en varias regiones inestables. Y lo peor de todo, están utilizando su influencia para manipular gobiernos y desestabilizar áreas estratégicas. Elena tomó el dossier y comenzó a leerlo detenidamente. Los nombres de corporaciones y personas influyentes aparecían repetidamente en los documentos, muchos de ellos conectados a operaciones encubiertas en África, Oriente Medio y Asia. Que esto es mucho más grande de lo que habíamos anticipado, dijo Elena, pasando las páginas. Si esta red tiene conexiones tan profundas, desmantelarla no será fácil. Dimitri, observando los documentos por encima del hombro de Elena, asintió en silencio. Necesitamos exponerlos, pero hacerlo sin pruebas concluyentes podría resultar contraproducente, añadió Dimitri. Si damos un paso en falso, podríamos provocar una reacción en cadena que afecte a toda la región. Elena consideró sus palabras, sabiendo que tenían razón. Sin embargo, también sabía que no podían quedarse de brazos cruzados mientras la red continuaba operando. Debemos actuar con precisión quirúrgica, dijo finalmente. Necesitamos más pruebas, y debemos recopilar toda la información posible antes de hacer un movimiento. Malik, quiero que te enfoques en rastrear las conexiones financieras de estas empresas.
Si seguimos el rastro del dinero, podremos descubrir sus operaciones y exponerlas. Malik asintió y se dirigió rápidamente a la sala de inteligencia para comenzar su trabajo. Dimitri y Elena se miraron, ambos sintiendo el peso de la responsabilidad que recaía sobre ellos. Tenemos que ser extremadamente cuidadosos, dijo Dimitri en voz baja. No solo nos enfrentamos a un enemigo poderoso, sino que también estamos tratando con actores que tienen recursos y contactos en todo el mundo. Elena asintió, sabiendo que estaban adentrándose en un territorio peligroso. Pero también sabía que si no lo hacían, nadie más lo haría. Durante los días siguientes, el equipo de Horizonte Seguro trabajó sin descanso para reunir más información sobre la red multinacional. A medida que Malik y los demás agentes descifraban comunicaciones y analizaban transacciones financieras, comenzaron a formarse patrones que apuntaban a un grupo de corporaciones con sede en varias capitales europeas y asiáticas. Una de las principales conexiones que descubrieron era una corporación con sede en Ginebra, conocida públicamente por sus actividades filantrópicas, pero que en realidad estaba financiando operaciones encubiertas en regiones conflictivas. La corporación utilizaba una serie de empresas fachada para canalizar fondos hacia grupos armados y extremistas, mientras que públicamente mantenía una imagen de respetabilidad. Tenemos suficiente para seguir adelante, dijo Malik un día mientras presentaba su informe a Elena y Dimitri. Si seguimos estas pistas, podremos desmantelar la red financiera que sostiene a estos grupos. Elena asintió, consciente de que estaban ante un punto de inflexión. De entonces, es hora de actuar, dijo. Nos dirigiremos a Ginebra y comenzaremos a desentrañar esta red desde dentro. Dimitri estuvo de acuerdo, sabiendo que la operación en Ginebra sería fundamental para su éxito. No podemos subestimar a estos tipos, advirtió Dimitri. Están bien conectados y no dudarán en hacer lo que sea necesario para proteger sus intereses. Debemos ser rápidos y decisivos. El equipo comenzó a prepararse para la misión en Ginebra, sabiendo que estarían operando en uno de los escenarios más sofisticados y peligrosos hasta ahora. Su objetivo era infiltrarse en la corporación, recopilar pruebas concluyentes y exponer la red a las autoridades internacionales. Al llegar a Ginebra, Elena y Dimitri adoptaron identidades falsas, presentándose como inversores interesados en las operaciones de la corporación. Con la ayuda de sus contactos en el gobierno suizo, lograron obtener acceso a las oficinas centrales de la empresa, bajo el pretexto de evaluar posibles colaboraciones. El edificio de la corporación era imponente, una estructura de cristal y acero que reflejaba la opulencia de los negocios globales. Desde el momento en que entraron, Elena y Dimitri sabían que estaban en territorio enemigo. Recuerden, estamos aquí para recopilar información, dijo Elena a través del comunicador oculto mientras se dirigían a la sala de reuniones. No llamemos la atención sobre nosotros hasta que tengamos todo lo que necesitamos. Dimitri, quien se encargaba de la seguridad durante la misión, asintió mientras observaba a su alrededor. Sabía que el edificio estaría lleno de cámaras y sistemas de seguridad, por lo que debían actuar con extrema cautela. La reunión con los ejecutivos de la corporación fue tensa pero controlada. Elena y Dimitri siguieron el juego, mostrando interés en los proyectos que la empresa afirmaba estar llevando a cabo, mientras sutilmente obtenían información sobre sus operaciones reales. Después de la reunión, se les ofreció un recorrido por las instalaciones, una oportunidad que aprovecharon para explorar más a fondo el edificio y recopilar datos. Hay un servidor en el piso inferior, dijo Malik a través del comunicador desde la base de operaciones. Si pueden acceder a él, podríamos obtener la información que necesitamos para vincular a esta corporación con las actividades ilícitas. Elena y Dimitri siguieron la ruta sugerida por Malik, asegurándose de que no los detectaran mientras se dirigían hacia el centro de datos. Sabían que si lograban acceder al servidor, tendrían en sus manos las pruebas que necesitaban para exponer la red. Cuando llegaron al centro de datos, Dimitri se encargó de neutralizar las cámaras de seguridad mientras Elena trabajaba en hackear el sistema. Sabía que solo tendrían unos minutos antes de que alguien notara su presencia. Estoy adentro, susurró Elena, mientras descargaba la información en un dispositivo USB. Esto debería ser suficiente. Justo cuando terminaron, escucharon pasos acercándose por el pasillo. Dimitri rápidamente guardó su equipo y se preparó para cualquier eventualidad. Salimos ahora, ordenó Elena, mientras ambos se dirigían hacia una salida de emergencia. Mientras se alejaban del edificio, sabían que habían logrado lo imposible. Pero también sabían que esto era solo el comienzo.
Con las pruebas en sus manos, ahora debían llevar su información a las autoridades internacionales y asegurarse de que la red fuera desmantelada por completo. De vuelta en su base temporal en Ginebra, Elena y Dimitri comenzaron a revisar la información que habían obtenido. Lo que descubrieron fue aún más perturbador de lo que habían imaginado. Y esto va más allá de una simple corporación, dijo Dimitri mientras analizaba los archivos. Estamos hablando de una red global de influencia que se extiende por varios continentes. Han estado manipulando conflictos, financiando grupos armados y desestabilizando regiones enteras para obtener ganancias. Elena se sentó en silencio, procesando la magnitud de lo que habían descubierto. Tenemos que exponer esto al mundo, dijo finalmente. No podemos permitir que sigan operando en las sombras. Dimitri asintió, sabiendo que la misión más importante de sus vidas estaba a punto de comenzar. Con las pruebas que habían reunido, se prepararían para revelar la red al mundo, sabiendo que sus acciones podrían cambiar el curso de la historia. Pero también sabían que sus enemigos no se quedarían de brazos cruzados. Ahora que la red estaba al descubierto, la caza había comenzado, y Elena y Dimitri se encontraban en el centro de una tormenta que pondría a prueba todo lo que habían construido. Capítulo 23. La tormenta desatada. El día había llegado. Elena y Dmitri Ivanov, junto con el equipo de Horizonte Seguro, estaban listos para exponer la red multinacional que habían desmantelado meticulosamente. Sabían que las pruebas que habían reunido eran suficientes para incriminar a los responsables y sacarlos de las sombras, pero también eran conscientes de que al hacerlo, estaban desencadenando una cadena de eventos que podría tener repercusiones globales. Desde su base temporal en Ginebra, Elena y Dmitri coordinaron la liberación de la información con aliados clave en la comunidad internacional. Habían contactado a periodistas de investigación, agencias de inteligencia y diplomáticos, asegurándose de que la noticia se difundiera rápida y ampliamente. Todo está listo, dijo Elena mientras revisaba los últimos detalles con Malik, quien había estado trabajando incansablemente para garantizar que la información llegara a las personas adecuadas. Cuando esto salga a la luz, no habrá vuelta atrás. Malik asintió, consciente de la gravedad de la situación. Los medios de comunicación están listos para recibir los documentos en cuanto demos la señal. Las agencias de inteligencia ya están al tanto y preparadas para actuar. Esto es lo que hemos estado esperando. Dimitri, quien había estado supervisando la seguridad durante todo el proceso, se acercó a la mesa donde estaban trabajando. Tenemos que estar preparados para cualquier reacción, advirtió. Los involucrados en esta red no se quedarán de brazos cruzados. Pueden intentar silenciar a cualquiera que los amenace. Elena lo miró, sabiendo que tenía razón. Ya habían tomado precauciones adicionales, pero el riesgo seguía siendo alto. Ya hemos llegado demasiado lejos como para detenernos ahora, dijo Elena con determinación. Es hora de que el mundo sepa la verdad. Con una última mirada a su equipo, Elena dio la orden. Lancen la información. Malik ejecutó el comando en su computadora, y en cuestión de minutos, la información comenzó a difundirse por todo el mundo. Los documentos que detallaban las conexiones entre la corporación con sede en Ginebra y varias organizaciones extremistas se hicieron públicos. Los medios de comunicación comenzaron a informar sobre la red multinacional, y las reacciones no se hicieron esperar. En cuestión de horas, los gobiernos y las organizaciones internacionales comenzaron a responder. Se iniciaron investigaciones oficiales, se realizaron arrestos y se congelaron activos. La red que había operado en las sombras durante tanto tiempo ahora estaba expuesta a la luz, y sus líderes se encontraban huyendo o bajo arresto. Elena y Dmitri observaron desde la base, sintiendo una mezcla de alivio y tensión. Sabían que habían logrado un golpe significativo, pero también sabían que la verdadera batalla apenas comenzaba. Que esto es solo el comienzo, dijo Dmitri, mirando las noticias que se reproducían en las pantallas frente a ellos. Los que están detrás de esto no se rendirán tan fácilmente. Elena asintió, su mente ya trabajando en los próximos pasos. Debemos seguir vigilantes. Ahora que hemos expuesto su red, intentarán contraatacar. Debemos estar listos para cualquier cosa. Y no pasó mucho tiempo antes de que comenzaran a sentir la reacción. Apenas 24 horas después de que la información se hiciera pública, comenzaron a recibir señales de que estaban siendo rastreados. Sus comunicaciones fueron interceptadas, y sus movimientos comenzaron a ser monitoreados. Malik fue el primero en detectar la intrusión. Están tratando de rastrearnos, dijo, mientras sus dedos volaban sobre el teclado.
Alguien ha logrado colarse en nuestros sistemas y está tratando de localizar nuestra posición. Dimitri maldijo por lo bajo, sabiendo que esto era inevitable. Debemos movernos. No podemos quedarnos en un solo lugar por mucho tiempo. Elena estuvo de acuerdo. Recoge todo lo esencial y prepara la evacuación. No podemos permitir que nos encuentren aquí. Mientras el equipo trabajaba rápidamente para desmontar la base y preparar su salida, Dimitri y Elena discutieron su próximo movimiento. Tenemos que dividirnos, sugirió Dimitri. Si todos nos movemos juntos, será más fácil para ellos rastrearnos. Pero si nos separamos, tendrán que dividir sus recursos para seguirnos. Elena asintió, aunque no le gustaba la idea de separarse de su hermano. De acuerdo, pero debemos mantenernos en contacto. Nos reuniremos en el punto de extracción designado en 48 horas. Hasta entonces, mantén la cabeza baja y no te expongas. Dimitri sonrió levemente, tratando de aligerar la tensión. Tranquila, hermana. Nos veremos pronto. Con la base completamente desmantelada, el equipo de Horizonte Seguro se dispersó en varias direcciones. Dimitri y Elena tomaron caminos diferentes, sabiendo que, aunque estaban huyendo, seguían siendo una amenaza para aquellos que querían detenerlos. Elena se movió rápidamente a través de Europa, utilizando su experiencia en operaciones encubiertas para evitar ser detectada. Sabía que debía mantenerse alerta en todo momento. Cada ciudad, cada paso, podía ser vigilado por aquellos que querían silenciarla. Finalmente, llegó a un pequeño pueblo en los Alpes, donde se reunió con uno de sus contactos de confianza. El contacto, un exagente de inteligencia que había trabajado con ella en el pasado, le proporcionó un lugar seguro para descansar y reorganizarse. Las cosas se están poniendo complicadas, Elena, dijo el contacto mientras le ofrecía una taza de café caliente. Los informes indican que varios de los líderes de la red están desaparecidos. Algunos creen que están intentando reagruparse y contraatacar. Elena tomó un sorbo de café, sintiendo el cansancio en su cuerpo, pero también sabiendo que no podía bajar la guardia. No esperaba que se quedaran de brazos cruzados, respondió. Pero hemos causado un daño significativo. No podrán operar como antes. El contacto asintió. Tienes razón, pero eso también los hace más peligrosos. Un enemigo acorralado es el más letal. Elena sabía que tenía razón. Debían estar preparados para lo que vendría. ¿Has tenido noticias de Dimitri?, preguntó, preocupada por su hermano. El contacto negó con la cabeza. No he recibido ningún mensaje, pero eso podría ser una buena señal. Significa que está manteniendo un perfil bajo. Elena asintió, aunque la preocupación seguía en su mente. Sabía que Dimitri era más que capaz de cuidarse, pero la incertidumbre era difícil de soportar. Mientras descansaba en la pequeña cabaña, Elena comenzó a planificar su próximo movimiento. Sabía que la red estaba herida, pero no destruida. Debían continuar presionando, asegurándose de que no tuvieran la oportunidad de recuperarse. Su mente volvía una y otra vez a la misma conclusión. Debían encontrar a los líderes restantes de la red y neutralizarlos antes de que pudieran organizar un contraataque. Era un riesgo, pero sabían que no podían detenerse ahora. Mientras tanto, en otra parte de Europa, Dimitri también estaba en movimiento. Había cambiado de vehículos varias veces, evitando cualquier patrón predecible. Sabía que lo estaban buscando, pero confiaba en su habilidad para mantenerse un paso adelante. Finalmente, llegó a una pequeña ciudad costera en Italia, donde se encontró con un viejo amigo, un exoficial de inteligencia naval que le debía algunos favores. Dimitri, me alegra verte, dijo su amigo mientras lo conducía a un escondite seguro. He escuchado lo que has hecho. Es impresionante, pero también peligroso. Dimitri sonrió con cansancio. Y nunca hemos tomado el camino fácil, ¿verdad? Su amigo asintió, comprensivo. Eso es cierto. Pero ahora estás en la mira de personas muy poderosas. Debes ser extremadamente cuidadoso. Dimitri se instaló en el escondite, sabiendo que no podía quedarse mucho tiempo. Mientras esperaba el momento adecuado para moverse nuevamente, comenzó a contactar a sus aliados en la región, preparándose para la siguiente fase de la operación. Sabía que debía reunirse con Elena pronto, pero también sabía que, mientras tanto, debía mantenerse en movimiento y fuera de la vista. En las próximas 48 horas,
tanto Elena como Dimitri trabajaron para reunir más información y coordinar sus esfuerzos con otros aliados. Sabían que el tiempo estaba en su contra, pero también sabían que habían causado un impacto significativo. Finalmente, llegó el momento de la reunión en el punto de extracción. En un lugar remoto en los Balcanes, Elena y Dimitri se encontraron, aliviados de ver que ambos habían logrado mantenerse a salvo. «Es bueno verte», dijo Elena mientras se abrazaban brevemente. «¿Todo bien?». Dimitri asintió, aunque sabía que la verdadera batalla aún estaba por venir. «Todo bien. Pero debemos seguir moviéndonos. No podemos darles tiempo para recuperarse». Elena estuvo de acuerdo, y juntos comenzaron a planificar sus próximos movimientos. Sabían que la red estaba herida, pero no derrotada. Debían seguir adelante, presionando hasta que no quedara nada de sus operaciones. Capítulo 24. La caza final. Elena y Dimitri se encontraban en un refugio oculto en las montañas de los Balcanes, un lugar elegido cuidadosamente para mantenerlos a salvo mientras planificaban el siguiente paso en su misión. Sabían que la red multinacional estaba herida, pero no destruida. Los líderes restantes estaban en fuga, pero aún representaban una amenaza significativa si lograban reorganizarse. «Necesitamos rastrear a cada uno de ellos y asegurarnos de que no puedan reagruparse», dijo Elena mientras estudiaba un mapa detallado de Europa y Asia, donde se creía que los líderes de la red podrían estar escondidos. Dimitri asintió, consciente de lo complicado que sería localizar a personas que tenían acceso a recursos casi ilimitados y redes de contactos en todo el mundo. «He hablado con algunos de nuestros contactos en la inteligencia de varios países», dijo Dimitri. «Tienen información sobre algunos de los líderes, pero nada concluyente. Estos tipos son buenos para desaparecer». Elena suspiró, sabiendo que no podían permitirse el lujo de un error en esta etapa. «Tenemos que actuar rápido. Cuanto más tiempo permanezcan en la sombra, más difícil será detenerlos. Y si logran reorganizarse, podríamos enfrentarnos a una nueva ola de ataques». Malik, quien había estado en contacto con su red de informantes, se acercó a ellos con una expresión de urgencia. «Tengo algo», dijo, colocando un informe en la mesa. «Uno de nuestros informantes en Turquía ha identificado a un hombre que cree que es uno de los líderes clave de la red. Parece que está tratando de escapar del país, pero aún no ha podido hacerlo». Elena revisó el informe rápidamente. «¿Tienes una ubicación exacta?». Malik asintió. «Está en Estambul, utilizando una identidad falsa. Según nuestro informante, está esperando un vuelo privado que lo llevará a un país sin tratado de extradición». Dimitri se levantó de inmediato, comprendiendo la urgencia de la situación. «Debemos detenerlo antes de que escape. Si se esconde en un lugar donde no podamos alcanzarlo, podría seguir operando y reconstruir la red desde las sombras». Elena estuvo de acuerdo. «Ve entonces, nos dirigimos a Estambul. Malik, asegúrate de que nuestros contactos en la ciudad estén listos para colaborar. No podemos permitir que se nos escape». El vuelo hacia Estambul fue tenso, con el equipo de Horizonte Seguro preparándose para lo que podría ser una de las operaciones más críticas de su carrera. Sabían que cada minuto contaba y que debían actuar con precisión para capturar al objetivo antes de que lograra escapar. Al llegar a la ciudad, se dirigieron a un punto de encuentro seguro en las afueras, donde se reunieron con sus contactos locales. Estos contactos, antiguos agentes de inteligencia turcos, les proporcionaron información adicional sobre el paradero del objetivo. «Está en una villa en las colinas, al norte de la ciudad», dijo uno de los contactos, un hombre de mediana edad con una expresión seria. «Tiene seguridad, pero no es impenetrable. Si actuamos ahora, podemos atraparlo antes de que se dé cuenta de lo que está pasando». Elena y Dimitri revisaron el plan una última vez antes de dar la orden de avanzar. Sabían que este era su momento, la oportunidad de eliminar una de las mayores amenazas que enfrentaban. El equipo se movió rápidamente hacia la villa, utilizando la oscuridad de la noche como cobertura. Sabían que el elemento sorpresa era crucial. Cuando llegaron a la villa, Dimitri y un pequeño equipo de asalto tomaron posiciones alrededor de la propiedad. Mientras Elena y Malik se encargaban de neutralizar las cámaras de seguridad y cualquier sistema de alarma que pudiera alertar al objetivo. «Estamos adentro», susurró Dimitri por el comunicador. «Movámonos con cuidado». El equipo entró en la villa, avanzando en silencio a través de los pasillos oscuros. Sabían que tenían que actuar rápido, pero también sabían que no podían cometer errores. Finalmente,
Llegaron a una gran sala donde, según sus informantes, el objetivo estaba esperando su transporte. Dimitri asintió hacia Elena, y ambos avanzaron hacia la puerta, listos para enfrentar lo que fuera que hubiera detrás. Con un movimiento rápido, Dimitri abrió la puerta y entraron en la sala, armas en mano. El hombre que buscaban estaba allí, sentado en un sillón de cuero, con un cigarro en la mano y una expresión de calma calculada en su rostro. Sabía que vendrían, dijo el hombre, sin moverse de su lugar. Me preguntaba cuánto tiempo les tomaría. Elena y Dimitri intercambiaron una mirada. Sabían que estaban tratando con alguien que no era un simple peón, sino uno de los cerebros detrás de la red que habían estado persiguiendo. Levántese y ponga las manos donde podamos verlas, ordenó Dimitri, su voz firme y autoritaria. El hombre sonrió levemente, como si todo esto fuera parte de un juego que había estado esperando. No tienen idea de lo que han desatado, dijo mientras se levantaba lentamente. La red que creen haber destruido es solo una parte del todo. Hay fuerzas en movimiento que ni siquiera pueden comenzar a comprender. Elena mantuvo su arma entrenada en él, consciente de que las palabras del hombre estaban destinadas a desestabilizarlos. Lo que desatamos fue la justicia, respondió Elena. Y nos aseguraremos de que no tengan la oportunidad de causar más daño. El hombre levantó las manos, pero su expresión no mostraba miedo. Y quizás lo logren conmigo, pero hay otros, en lugares más altos de lo que pueden imaginar. Esto es solo el comienzo. Dimitri avanzó y lo esposó, manteniéndolo bajo control. Y nosotros nos encargaremos de los demás también, dijo Dimitri, mientras lo escoltaba fuera de la sala. Elena y el equipo se aseguraron de que la villa estuviera completamente segura antes de evacuar al objetivo. Sabían que este arresto era un gran golpe para la red, pero también sabían que las palabras del hombre no eran solo una bravuconada. Había más enemigos allá afuera, y no podían permitir que bajaran la guardia. De vuelta en su base temporal, Elena y Dimitri comenzaron a interrogar al prisionero, intentando obtener toda la información posible sobre los otros líderes de la red. «Sabes que esto se acabó para ti», dijo Elena, sentada frente al hombre en una sala de interrogatorios improvisada. «Pero aún puedes ayudarnos a detener a los demás. Si cooperas, tal vez podamos negociar un trato para ti». El hombre sonrió con desdén. «¿Y qué podría ofrecerme a cambio? Mis aliados no permitirán que me quede aquí por mucho tiempo. Ya están en movimiento, y ustedes no pueden detener lo que viene». Dimitri, de pie en la esquina de la sala, observaba en silencio, evaluando cada palabra. «No subestimes lo que podemos hacer», dijo Dimitri finalmente. «Hemos llegado hasta aquí, y no nos detendremos hasta que todos ustedes estén fuera de juego». El hombre lo miró fijamente, y por un breve instante, pareció dudar. «Hay algo que deben saber», dijo finalmente, su tono más serio. «Hay un líder más, alguien que nunca mencionaron en sus informes. Él es el verdadero cerebro detrás de todo esto, y está más cerca de lo que piensan». Elena y Dimitri intercambiaron una mirada rápida. «¿Quién es?», preguntó Elena, su voz tensa. El hombre inclinó la cabeza, como si estuviera decidiendo si decirles o no. «Lo encontrarán en Viena», dijo finalmente. «Es un hombre que se mueve en las altas esferas, un banquero que ha financiado cada una de nuestras operaciones desde el principio. Pero no es solo dinero lo que proporciona, es poder, contactos, y un alcance que ni siquiera ustedes pueden imaginar». Elena tomó nota mental de la información. «Mi nombre», dijo Dimitri, su voz dejando claro que no aceptaría evasivas. El hombre sonrió levemente. «Valentín Petrovich», dijo. «Es el hombre que buscan. Pero les advierto, entrar en su mundo es como caminar en un campo minado. Un paso en falso, y se acabó». Elena y Dimitri sabían que esta era la pista que necesitaban para dar el golpe final a la red. Pero también sabían que estaban entrando en un terreno peligroso, donde cada movimiento sería crítico. «Viene, entonces», dijo Dimitri, ya pensando en los preparativos. «Este será nuestro último movimiento». Elena asintió, sabiendo que estaban en la recta final. Pero también sabían que las palabras del prisionero eran ciertas, un solo error podría costarles todo.